Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Francisco, ayúdanos a entender por qué tanta resistencia a la dolarización oficial. Los críticos a la dolarización, en el caso venezolano, generalmente admiten que la política monetaria no ha sido utilizada correctamente en Venezuela, pero piensan que es posible reformar al Estado, reformar el funcionamiento de nuestro sistema político de forma que sea capaz de utilizar la política monetaria y cambiaria de forma prudente. Y de hecho señalan casos tales como por ejemplo el de Perú, que tuvo una hiperinflación muy traumática, pero que después de atravesar el proceso de estabilización macroeconómica ha sido capaz de manejar relativamente bien su política monetaria. Yo creo que el tema de Venezuela es un poco distinto, porque Venezuela tiene un estado diferente del que tienen otros países de América Latina. Venezuela tiene un estado rentista. Y yo cuando pienso en rentismo, pienso en la definición de la politóloga de Stanford, Terry Lynn Carl. Justamente describe cómo en los países abundantes en recursos naturales, y en particular en los recursos naturales no renovables que proveen una renta fiscal al Estado, no generan instituciones económicas lo suficientemente sólidas, en particular en términos de rendición de cuentas y en términos de ser capaz de justificar ante los contribuyentes la necesidad del Estado de financiarse en base a impuestos. Entonces, estos estados tienen un problema de legitimidad que no necesariamente tienen los otros gobiernos. Como obtienen su renta tradicionalmente por la vía petrolera, no se han visto obligados a explicarles a sus ciudadanos qué es lo que hacen con el dinero, de dónde sale el dinero, de la misma forma en la que lo tienen que hacer estados que le tienen que quitar una fracción de sus salarios a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, eso lo que quiere decir es que cuando un estado como el venezolano experimenta una crisis fiscal como producto de la caída en los ingresos petroleros, tal como lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 6 años en Venezuela, entonces este Estado va a tener una tendencia natural a apelar al impuesto más fácil, al único impuesto que no requiere un consentimiento explícito de la gente, que es el impuesto inflacionario. Por lo tanto, yo creo que Venezuela, justamente por tener esta característica de Estado rentista combinado con un proceso de declive en nuestra producción petrolera, en nuestra capacidad de generación de renta petrolera, es un Estado que tiene una propensión a utilizar el impuesto inflacionario mucho mayor a la que pueden tener otros países. Creo que eso además se mezcla con el hecho de que nosotros tenemos un sistema político donde el ganador de un proceso electoral, en cierto sentido, se lo lleva todo. Es un proceso donde el poder está muy concentrado y eso también lleva a sesgos hacia la política macroeconómica que genera beneficios y ganancias de corto plazo a los gobernantes. Y todo eso configurado con los otros problemas de estabilidad política que ya describimos, yo creo que militan en contra de la posibilidad de generar, en el caso venezolano, instituciones que sean capaces de manejar adecuadamente la política fiscal y monetaria. Pero yo además diría que como el proceso de transición venezolano va a ser cuando el país efectivamente vea una transición política y comiencen a trabajarse las reformas económicas necesarias, aquí hay tanto que hacer. Hay tantas áreas en las cuales es necesario no solo mejorar la capacidad del Estado, sino esencialmente reconstruir el Estado, que tratar de desviar atención hacia algo tan difícil y tan complejo como restablecer la capacidad de tener disciplina monetaria y cambiaria durante ese proceso, yo creo que va a ser extremadamente difícil. Entonces, por lo tanto, yo creo que un proceso de dolarización más bien nos va a ayudar a concentrarnos en lo que es más importante dentro de esa transición.